Vamos. Saludos, señores. Muy buenos días. Aquí estamos nosotros ante ustedes otra vez por el canal 52 en la televisión abierta de la República Dominicana y el canal 22 de Aster, Tricón, Win y el 52 de Claro. Nosotros cubriendo todo el territorio de la República Dominicana desde aquí, desde Santo Domingo, la capital del país. Gracias por su sintonía. Nosotros tenemos para todos ustedes lo más importante ocurrido tanto aquí como en el exterior y es nuestro objetivo presentárselos a todos ustedes cada día, además de los comentarios y nuestras opiniones, también entrevistas, como siempre, y un amplio contenido de todo lo que acontece aquí en Primera Hora, el matutino por Teleimpacto. Gracias a todos por su atención y nosotros reiteramos que es un placer tener como cada día todo el equipo junto y dar los buenos días de inmediato a Santiago Cuesta Curi. Santiago, ¿cómo va todo, hermano? ¿Cómo te sientes? Buenos días, Henchi. Mi saludo, como siempre, aparte de tu pelada caliente. Sí, tú sabes que a mí me gusta pelarme así. Sí, tú y fan le luce ese... La cero, ¿es que usted le llama? ¿O la menos cero? No, era .5 que me pasan a mí. .5. Sí. ¿Y qué es eso, .5? Tú sabes, porque hay una serie de ganchos que se le pone el abejón. Sí. Entonces hay .5, hay 1.5. No, usted dos. eso es con una gilet casi. No, No está muy lejos, ¿no? No, pero ya como así como yo estoy, me dejaría si me pasaran la número 1, porque es que me crece el cabello demasiado rápido. Ok. Eso, entonces, pero tú sabes que a mí me pelaban así desde chiquito allá en San Juan. Sí, porque esa es la económica. Chiquito, pelado, pero Sí, pelado. sí. Los cacones, y para allá había unos hermanos que eran 7. Y el papá lo llevaba y cuando venían en fila, decía, ahí vienen los cacones. Porque los 7 eran varones. Y venían todos así, que se le veía hasta lo que venían pensando. Hasta el hambre, porque a las 12 del día venían pelados. Y tú ves que venían, habían como 2 que eran rabiosos. Y esa cabeza brillosa. Y esa cabeza así, ese muchachito. Ya, porque habían 2 que eran rabiosos que no querían saber que lo pelaran así. ¿Verdad? Sí, porque entonces el muchacho decía, ahí vienen los cacones. Y eso, como dicen ahora en algo, se quillaban. Se quillaban. Sí, los cacones. Y era por esa pelada. Y que aquí No, pero- yo te veo a ti, Ofan, No, pero no. me gusta verlo. Hasta yo como padre estaría de acuerdo. Pero porque, ajá, Sonia se antojó. mientras más dure. Oye, Sonia se antojó cuando Sammy y Dani estaban más pequeños, de pelarlo así. Yo le decía, oye, así no. Un muchacho no tiene los cabellos malos. Entonces, y esa pelada, no, que ellos se ve bien así. No, tú eres una abusadora. ¿Verdad? Vete a verlo ahora. Ahora hay que pelear con ellos porque se dan una moña. Y ahí del colegio. Que hay que bajar la moña, a Sammy principalmente. No, y a veces vamos a salir. Yo le digo, ¿y tú estás peinado? Dice, oh, papi, ¿qué tú estás asado? Pero Ya, no digo, ¿verdad? ¿Te Entonces le digo, peinaste? sí, o sea, por la moña. Por la moña. Los pajones arriba. Entonces, yo le digo, vamos a salir, pero tiene peinar. que bajarte y Ok. a recortarte. Se le hacemos un cerquillo, papi. Oye, eso. El cerquillo, yo me lo hago porque tú verás que se ve mejor. Me pongo mi gelatina, digo, oh, qué bien. Tú sabes Entonces, que había un pleito en la casa con eso. Me costó decirle a Sonia, oye, deja eso así, porque es su época. Cuando yo jugaba pelota y tenía la edad de ellos, existía el afro. el afro Sí, nosotros claro. andábamos como a Mara la Prieta, ¿cómo es la negra? O para... Sí, que anda con eso era normal en los años 70. Esa era la época de los años 70, un afro. Y yo tenía mi afro, me ponía mi gorra, eso era lo más lindo que había. 2 moñazos que salían por aquí, la gorra aplatada. Cuando terminaba el juego yo tenía la gorra marcada, Sí, un moño aquí y 2 abejones para los lados. sí. Y eso era un escándalo. Tú sabes que Yo ahora hay que dejarlo. había peloteros que su imagen la vendieron sobre esa base. Oh, sí, César Cedeño tenía su afro. Ese Sarcedeño. Sí, todos esos peloteros de esa época, Sí, sí. de Alfredo Griffin, de la época de los 70, sí tenían su afro. Pedro Guerrero, Sí. que era Nino la época. Espinosa. Sí, el la pitcher. Nino Espinosa. Pero tenía un Sí, afro que grande. murió antes de tiempo. Sí. Sí, tremendo, los Mets de Nueva York. Sí. Tremendo. Había muchos peloteros. Sí, Landestoy. trascendentes. Landestoy. Sí, en su afro. Landestoy, Sí. Aunque yo no le vi afro fue a Mota ni a Felipe. Ellos no usaron moda nunca. No, lo jaló. Yo nunca le vi. le vi tuvieron afro. respeto. Ni Marichal, tenía un poquito de cabello, pero no se metieron a esa.
Además, a esa ola. además tú sabes que eran gente que venían del ejército también, ¿sabes? No, y tenían otra conducta. Y tenían otra conducta también. Bueno, que de eso quiero yo hablar. Ese tipo de cosas como que no Sí. imperaban mucho en esa gente, de esos papás macanas. No, mira, eso tiene que ver con, ayer con un saludo a José Ramírez y a su esposa ayer, excelente. La entrevista y aparte de eso lo que hablamos fuera. O sea, para hablar de lo que tiene que ver, que yo quiero preguntarle a gente y a todos los que nos siguen aquí en este submatutino Primera Hora, lo que tiene que ver con la conducta de las personas. En las universidades yo estoy consciente que no se da la carrera ni de criminalidad, ni de corrupción, ni de ingratitud. O sea, no son materias, creo que de ningún penso universitario. Ahora, ¿dónde existe esa materia? ¿Dónde se da? En el seno familiar. Y fuera del seno familiar, en las calles, con la junta de amigos, allegados, se dan estos tres aspectos de la conducta del ser humano, donde se adquiere la criminalidad, se adquiere la corrupción, el robo y se adquiere la ingratitud. Es de adentro de la familia que sale, en gran parte. Y fuera, cuando no es en la familia, lo adquieren fuera. Entonces, hay muchas personas que uno dice, bueno, ¿por qué yo no me formé de esa manera? No tuve el privilegio, dándole gracias a Jesucristo, de que en mi hogar no se cultivó ni la corrupción, el robo, la criminalidad y la ingratitud. Porque usted encuentra ingratitud, por un lado, pero encuentra que la criminalidad genera corrupción y la corrupción, a su vez, el robo, genera criminalidad. Y de eso se trata la conducta, que los estudiosos de la conducta del ser humano, yo estaba buscando, no relacionan, y algunos relacionan eso, pero en el caso particular de la República Dominicana, a través de los años, nosotros vivimos que, por ejemplo, Johnny Abe era el criminal de la dictadura de Trujillo, era el jefe del CIN. Entonces Johnny Abe pues adquirió ese agravio de criminal o en el hogar o dentro de las filas de las Fuerzas Armadas o del lado de Trujillo, pero era un criminal puro, capaz de hacer todo lo que hizo en la 40 y de lo cual Trujillo era su principal mentor. Y entonces la conducta de Trujillo en el aspecto de la corrupción, en el aspecto de la criminalidad, de la misma ingratitud hacia sus mismos servidores, era norma que él había adquirido o en el hogar, donde lo auspiciaba o donde lo germitaba, porque sus hermanos también, Petán y ahora no recuerdo el otro, Arismendi, eran también criminales y corruptos. También tenían la misma conducta. Y ni hablar, yo me imagino, de la madre de él y de la esposa también. El Negro Trujillo era el otro, negro. Negro, sí. Y José Arismendi Trujillo era Petán. Sí, Bueno. Y negro Trujillo, le decían Negro Trujillo. Entonces, ese era conformado. No tenía nada de desperdicio que el señor Fanfi Trujillo saliera igual a su padre. Era del seno familiar, que donde se sembraba que el estilo de que había que ser corrupto, delincuente y criminal. Eso lo heredaron todos ellos. La misma Angelita, la llamada Flor de Oro, Radamé. Entonces, eso es una cultura, por eso hablo de cómo se fomenta dentro del hogar. Hoy en día nosotros vivimos lo que nos tocó, no vivir lo de Trujillo, pero sí de la era de Balaguer. En los 12 años también se fomentó la criminalidad en personas que lo hacían desde teniendo sus hogares. Ramón Pérez Martínez, el famoso Macorís, era el director de la Banda Colorada. Y Enrique Peri Pérez, jefe de Estado Mayor del Ejército, era el jefe, y cuando no, era jefe de la policía cuando creó la Banda Colorada, que mataba a mansalva a los jóvenes y aparecían muertos. ¿Y quién lo hizo? La Banda Colorada. ¿Quién la dirigía? Ramón Pérez Martínez, Macorís. ¿Quién la auspiciaba? Enrique Peri Pérez. ¿Y quién era el jefe de todo? Joaquín Balaguer. Entonces, fíjense cómo anda
cómo es la fomentación de la criminalidad, de la corrupción y de la ingratitud, que no viene como un mote directo, intrínseco del ser humano. Ningún ser humano nace ni corrupto, ni criminal, ni ingrato. Eso es un valor adquirido o en el hogar o en las calles con quien se junta. Entonces, nosotros hemos visto cómo ha venido desarrollándose la República Dominicana, nuestro país. Entonces tú encuentras cuántas personas están sindicalizadas, señaladas como corruptos, como criminales, como ingratos en el comportamiento de su vida. Pero eso mismo se transmite a los hijos. No hay ninguna diferencia. Porque cuando usted observa a todos los políticos que han sido señalados, han sido sindicados como corruptos, ¿qué es de la familia? Puede ser que los hijos desde pequeños no asimilen que la bonanza como viven se debe a que su papá trabaja bien y es correcto, sino que cuando estos crecen, entonces se enteran por los medios de comunicación, por las amistades, de que su papá ha sido un corrupto, ha sido un ladrón de los recursos del Estado. Y otros se enteran entonces que su papá ha sido un criminal. Otros que se enteran que es ingrato. Pero eso se cultiva en la familia, dentro del seno del hogar, que es donde se manifiesta esta actitud que va en contra de la sociedad. Pero se genera en el principal núcleo social, en la familia, porque es donde se cultiva, donde se sustenta. Cuando yo hablo de que es un valor adquirido es porque a veces la familia no tiene que ver en lo absoluto con lo que hacen hijos, que adquieren ese valor de corrupción, de criminal, de ingrato, fuera. Ahora, el que va a ser ingrato comienza dentro de la misma sociedad, pero dentro de la misma familia. A ser ingrato con su padre y su madre, a quejarse de todo, a no ser conforme con nada. Entonces eso lo transmite cuando va creciendo y lo lleva hacia afuera. Y se convierte en un ser humano malo, no bueno para la sociedad, pero fue forjado dentro del hogar, se le permitió. Entonces cuando nosotros vemos los escándalos, como los de Odebrecht, cuando usted ve los 14 imputados, los hijos no se pueden sentir mal de que sus padres aparezcan en los medios de comunicación como personas corruptas. Los hijos no tienen la culpa, los padres sí. Ahora, ese hijo, esa hija, que fue utilizado por el padre para guardar dinero y que la ha convertido en millonaria o millonario, creció, subió y se dio cuenta qué fácil era tener dinero. Entonces es capaz de hacer cualquier cosa para seguir teniéndolo. Se le hace fácil ser corrupto. Se le hace fácil actuar contra cualquier persona en pro de conservar lo que tiene o de adquirir más. Entonces cuando vemos el caso de la onza, no nos podemos sorprender. Es un hecho más normal de lo que hoy se está viviendo en la República Dominicana. Cuando usted ve que Junior Ramírez, el abogado que fue asesinado vilmente por este grupo de la onza, porque ellos son los que están señalados como culpables por el Ministerio Público, por la familia, entonces usted se da cuenta hasta dónde llega la descomposición social en aras de familias, porque Manuel Rivas no puede alegar que tenía desconocimiento, porque había una denuncia de corrupción en la institución que él dirige o que dirigía, y que Argelis Contreras era su mano derecha para muchas diabluras. Cuando usted encuentra la descripción de la Cámara de Cuentas, usted dice, bueno, 5 años haciendo eso. Es responsabilidad de Manuel Rivas de llegar a los extremos que causa la muerte de un abogado joven por denunciar los vicios de corrupción en una institución. Es culpable directamente.
hay muchos culpables. La Contraloría General de la República es una institución formada para evitar la corrupción dentro de las instituciones del Estado. Es la auditoría interna que debe de preservar que los fondos públicos no sean dilapidados, no sean robados, no sean malversados. Esa es la responsabilidad de la Contraloría General de la República. La Cámara de Cuentas es su responsabilidad de auditar todas las instituciones anualmente para determinar si las operaciones contables están hechas conforme a lo que es la contabilidad establecida en las instituciones. Nada de eso se cumple. ¿Cómo puede ser que ahora esta auditoría arroje que más de 3.000 millones fueron de manera corrupta utilizados por esa dirección de la ONSA? ¿Dónde está la responsabilidad penal con la Contraloría General de la República? ¿Quién autoriza los libramientos? ¿Quién autoriza la autenticidad de lo que se va a pagar? No es Argeni, no es Manuel Rivas. Es el director financiero interno que suministra a la Contraloría General de la República las informaciones pertinentes para que se pague o para que se apruebe un contrato o una compra. ¿Qué sucede? Que no puede ser, como aparece en los documentos, que un mismo autobús fuera reparado por casi 4 millones de pesos. Que un libramiento pasara 2 veces en menos de un mes por las manos de la Contraloría General de la República. ¿Acaso los auditores, quienes conocemos porque somos CPA, cómo se auditan las cuentas, cómo se auditan los libramientos? ¿Cómo puede ser que en un mismo mes aparezca un mismo autobús con valores diferentes y eso sea aprobado? ¿Quién es el responsable de esa aprobación? La Contraloría General de la República. El auditor interno que supuestamente debe de existir dentro de la ONSA, o el auditor interno que maneja la cuenta de la ONSA en la Contraloría General de la República. Entonces, ¿dónde debe haber un juicio penal también? En la Contraloría General de la República, que es quien autoriza el pago. El pago no lo autoriza la ONSA, lo autoriza la Contraloría General de la República, que es quien audita y da paso para que el presupuesto pague. Entonces, cuando aquí en este país se le aplique la ley a las instancias responsables de evitar el robo y la corrupción, entonces las cosas cambian. Quienes deben de ir presos son los auditores también. Quien debe de estar sometido es el departamento que tiene que ver de auditoría en la Contraloría General de la República con la ONSA. Todos ellos deben de ser enjuiciados penalmente. Son cómplices. Cuando usted investiga, usted se da cuenta aquí hay muchos auditores de la Contraloría General de la República que son millonarios. Que son millonarios porque autorizan pagos. Y la corrupción supuestamente debe de ser detectada en la Contraloría General de la República. Ese es su funcionamiento. Usted no entiende cómo es Contralor, controlar el gasto que sea transparente de los fondos públicos. Esa es la facultad que establece las leyes para la Contraloría General de la República. Entonces, la corrupción que hay en este país, el principal corrupto es la Contraloría General de la República, junto con la Cámara de Cuentas. Son los dos estamentos que por ley deben regular el gasto público, vigilarlo, auditarlo y preservarlo del robo. Y ninguna de las dos funcionan. Por eso es que cualquier funcionario, cualquier director departamental es millonario en este país. Y los escándalos son tan fáciles, porque los llamados a controlar y evitar que eso no suceda son los que participan y son cómplices. Para nadie es un secreto, esa es la realidad. Por eso es que yo digo que el estudio del concepto
y la conducta de los humanos en nuestro país en cuanto a la criminalidad, la ingratitud y la corrupción y robo viene diseñado en el hogar y otros lo adquieren en las calles, con las juntas y los amigos. Porque a la verdad, cuando usted tiene hijos, cuando usted llega al hogar con millones de pesos que usted no se ha ganado y su esposa y sus hijos los disfrutan, después no se lamente cuando usted aparece o nosotros en los medios señalamos nombres de personas que ayer no tenían nada y hoy son más que millonarios. Gente. Bueno, así es, ciertamente eso es una conducta que se multiplica y se asume como tal. Mira, Cuesta Curi, en el día de ayer en el país se publicó la encuesta nacional de inmigrantes que en demografía me enseñaron que esta se mide por los que vienen y los que nacen en el territorio producto de inmigrantes. O sea, esas dos sumatorias, usted que viene y aquellos que descienden de usted. Que me ha llamado poderosamente la atención porque uno considera este tipo de evaluaciones, la considera apegadas a la verdad, de acuerdo a los elementos técnicos y las variables que se manejan para poder obtener este tipo de información. Pero ella ha resultado un poquito como escandalosa, porque la gente por sentido común entiende de que hay situaciones que se presentan aquí en el país que a simple vista la gente puede deducir una determinada estimación de una cantidad, y lo que ha sido la población haitiana, que es la de mayor cantidad, así lo especifica esta medición, ha sido muy baja con relación a eso. Y yo también lo considero como tal, porque uno por diferentes situaciones en un momento determinado está en contacto con mucha gente, el seguimiento en los medios de comunicación, pero también en las calles y en las demarcaciones de la República Dominicana. Y no podemos decir que esa cantidad que les voy a señalar más adelante puede ser la que se cree por donde anda la inmigración haitiana fundamentalmente en el país, ya que hay incluso organismos internacionales y organismos internos que han dicho que hay poblaciones ya de la República Dominicana, territorio de la República Dominicana, que en su mayoría son ocupadas por haitianos. Esta segunda medición habla de que en la República Dominicana, en el 2017 se alcanzó una cifra de 847.979 personas, que equivalen a un 8.3% de la población total del país. O sea, el 8.3% de la población total que está en la República Dominicana hoy es de inmigrantes. De esos, 751.080 son de origen haitiano. Falso. Para mí, falso. Hay que tratar de ver la muestra que se tomó para hacer esa medición. Porque eso solamente, estimo yo, de esos 751.000, para ser un poco objetivo, yo sé por dónde deductivamente y en qué demarcación de la capital de la República Dominicana pueden haber perfectamente 500.000. La sumatoria de esos sectores aquí en la capital de la República y en el Gran Santo Domingo, yo puedo decir dónde hay perfectamente, se pueden sumar 500.000 de haitianos. Aquí en la capital y en el Gran Santo Domingo hay sectores que son controlados y dominados y la mayor cantidad de la población es haitiana. En el más reciente censo de población y familia que se hizo en el país, el perímetro que tenía que ver con Mendoza, yo tuve 2 estudiantes que trabajaron ahí y tuvieron que repetir de nuevo el estudio de la muestra, porque cuando la tabularon, como se dice en el argot de la estadística,
el director entendía que esa no podía ser esa realidad que arrojó ese censo. Y mandaron de nuevo a diferentes brigadas, a puntos focales, para saber si era verdad que el resultado que se había obtenido era realmente cierto. Y volvieron y se mandaron los empadronadores al campo. Y arrojó lo mismo, con un poquito más. Porque sucede que la inmigración ilegal, cuando hay censos, no solamente en la República Dominicana, sino en cualquier parte del mundo, se esconde. Sí. Se esconde. Y aquellos gobiernos de estados que son indiferentes a la consecuencia irregular de la migración, no publican la realidad. Se maneja políticamente. Se manipula la información. Entonces, yo no puedo entender de que este trabajo de migración me diga a mí que solamente 751.080 haitianos, cuando estamos hablando de que esa medición se calcula sobre la base de los que inmigran y de los que ellos nacen en el territorio. Pero solamente hay que ver la cantidad de haitianas preñadas que hay en las calles de la República Dominicana, vendiendo y andando y haciendo de todo y delinquiendo también. Para que ese estudio me diga a mí que solamente 751.080 personas arrojó ese estudio, que es la migración de la República Dominicana proveniente de Haití. Eso yo no lo puedo creer, porque deductivamente, inductivamente también, yo puedo entender de que eso es falso. Solamente estoy diciendo lugares donde solamente usted puede calcular perfectamente que hay 500.000 de haitianos. Toda la periferia del Gran Santo Domingo y muchos lugares de aquí del Distrito Nacional, usted consigue perfectamente 500.000 de haitianos. Y de mujeres pariendo, imagínese usted. Diciendo también de que hay demarcaciones del territorio nacional donde hay provincias y hay secciones que es controlada por haitianos, que quienes viven ahí son haitianos, no dominicanos. Entonces, eso hay que calcularlo también, porque están dentro del territorio. Inmediatamente se cruzó el Artibonito, ya usted inmigró, ya usted no está en Haití, está en el territorio dominicano. Entonces, yo entiendo de que este resultado, lejos de ser resultar algo informativo, ha destapado, ha esparcido las avispas en el territorio. Porque en la evaluación que estuve haciendo anoche cuando estaba chequeando la información, yo dije, pero que me digan también entonces de que eso ha sido un periodo de tiempo tan largo, del 2012 hasta el 2017, 5 años, y que ese haya sido el crecimiento en 5 años, con menos razón a creerlo. Con menos razón a creerlo. Que me están diciendo que en 5 años esa es la cantidad de inmigrantes en el país. El Ministerio de Economía, a través de mi profesor Isidro Santana, dio a conocer esa información y yo quisiera saber si es que el profesor, conociendo el estudio ya, perdió la capacidad de deducción. ¿O será que el profesor no anda en las calles? Pues yo ese soy el profesor y yo digo, no, eso hay que hacerlo de nuevo. Porque es que lo que yo veo, lo que yo percibo en las calles, en el movimiento que hago, me dicen a mí que eso no puede ser posible. Porque solamente recorriendo un pequeño tramo encuentra usted 100. Pero un elemento que puede llevar para que usted pueda deducir que esa información no corresponde a la verdad es recorrer arterias comerciales específicas de aquí, de la capital, para que usted se dé cuenta que el 80% son haitianos. Hay toda una estructura económica montada para esos fines. Sigue diciendo este trabajo que los nacidos, la inmigración total de nacidos y extranjeros en su totalidad, no solamente los haitianos, corresponde
a un 88.6% de esa población que ha inmigrado, pero el documento también indica que se ha comparado el año 2012 con una cifra que fue de 79.196 en el 2012, 79.196 personas para una tasa de un crecimiento de un 10.3. Entonces agrega que en los últimos 5 años en la República Dominicana se registró un incremento de la población de inmigrantes de unos cercanos a 50.000 personas, impulsados, según los datos, por las corrientes migratorias de carácter laboral tradicional proveniente de Haití y las nuevas corrientes migratorias de Venezuela. O sea, 50.000. O sea, 50.000 haitianos. En 5 años. En 5 años. 10.000 por año. O sea, pero 10.000 por año. ¿y qué fue lo que pasó? No, pero lo mucho hasta Dios lo ve. ¿Quién da las declaraciones? Isidro Santana, del Ministerio de Planificación, de Economía, Planificación y Pero Desarrollo. hace 8 años yo te apuesto que Isidoro no hubiese dado esa declaración. No lo da. 8 años. Se pone a pelear mejor. Si la conoce, se pone a pelear con y la Porque, rebate. Conociendo yo a Isidoro, participando yo en 2 o 3 actividades conjuntamente con él del Banco Mundial y de Naciones Unidas, estamos hablando de los años 2000, 2003, 2004, 2005. Ese era Otto Isidoro. Sí, Ese era Otto Ese era Isidoro más- era- Santana. sí, porque el profesor perdió Lo la que pasa capacidad que- crítica, estando en el gobierno y dando esos datos. Por eso yo digo que el ser humano debe respetarse. Porque ni siquiera a un niño de 15 años, a un adolescente, pero hasta a un niño de 10 años, le resulta imposible que tú le digas que ese niño que nació y lo que está viendo es haitiano, por donde quiera. Ahora tú le dices a uno de 25 años que creció y no veía haitiano, y ahora ve haitianos donde quiera, que aquí solamente entran 10.000 haitianos anual, según esa cifra, que se queda en el territorio dominicano, tú dices, por Dios, ¿y hasta dónde pueden querer manejar la mentira? Un funcionario como Isidoro Santana le está faltando el respeto a mi pensamiento, a mi visión y a lo que al igual que él todos estudiamos. La percepción es algo de un valor que también existe. La percepción le dice a Isidoro Santana que si ese informe de esa evaluación que él está dando le está faltando el respeto a la sociedad. Se lo falta él mismo. Porque esta es una población que si se hiciera un censo, como no corresponde ahora, hay que esperar al año 2020, hacerse un censo. Usted se dará cuenta que si existen 10 millones de dominicanos reales, usted tiene que agregarle por lo menos mínimo, faltando a la verdad también, 2.5 millones de extranjeros. En territorio dominicano, en la actualidad, en su mayoría, el 90% de haitianos. Entonces, cuando usted calcula la población migratoria que se moviliza a través de las calles, de las escuelas, de los hospitales, de la construcción, de la agricultura, usted se va a dar cuenta que si no existe un 20% de la población migratoria en este país, le faltamos la verdad. Pero mira, Cotacuri, pero dice el estudio que... No, ahí está la razón. Mira, ¿Qué más dice? Dice que en 5 años, 32.895 personas. Migraron. Sí, que era así, que han nacido en el país de descendientes. En 5 años. Sí, en 5 años. 32.000 personas, o sea, los descendientes, o sea, los que inmigraron que están aquí,
que han engendrado y que han parido son 32.895 personas en 5 años. Mira, mira para que no juegue con mi inteligencia. El pasado año, la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y la maternidad San Lorenzo de los Minas dieron el parte informativo con los partos en esa maternidad. Así es. De 12.000 que nacieron en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Así es. 5.600, porque yo, mi mente con números, señor Isidoro Santana, le digo gracias a Dios, que es muy buena. Busque las estadísticas del pasado año, solamente de nacimiento de extranjeros, especialmente de haitianos, 99%. Algunas venezolanas que aparecieron en el estudio, que dieron a luz en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y el San Lorenzo de los Minas. Y usted va a encontrar que según el informe, el 43% de los partos fueron de extranjeros, 99% de haitianos. Y si en ese solo año nacieron en el país más de 6.000 combinados en las dos maternidades, ¿cómo puede ser que en 5 años usted tenga 32.000? Exactamente. Esto es una cosa, pero esos fueron los registrados nada más en la maternidad. En la maternidad. A usted se le olvida lo que nacieron, que no aparece en el registro en Santiago, en La Vega, en Puerto Plata, en todos los hospitales del país. Y de la frontera, imagínate. Cuando usted asume la cantidad que nacieron, en un solo año nacieron las 32.000 que usted está diciendo. Claro a nivel nacional, por hospitales. Claro, porque estamos hablando de la maternidad solamente. Estamos hablando de la maternidad. Entonces, usted debe documentarse mejor para hablar mentira a la sociedad. Porque no es tan fácil mentir. Es verdad que se quiere hacer un juego para calmar a la sociedad. Exactamente. En cuanto a la migración desbordante haitiana. Ese es el objetivo ese de eso ahora. Usted no lo puede utilizar. Porque el dolor sigue. Claro, claro. Es un calmante muy leve. Claro, claro. Para el dolor que tienen los dominicanos con el abuso de la migración haitiana. Ese calmante que usted está utilizando no sirve para nada. Si usted es un médico que quiere curar con la mentira, con ese calmante a esta sociedad, se le va a morir antes de tiempo el paciente. Se le va a morir todos los pacientes. Sí, eso es verdad. Se le van a morir. Claro que sí. O sea, todos vamos a fallecer antes de tiempo. Pero no sé, pero mira, yo te reitero, parece que el profesor no chequeó bien eso que dio a conocer. No, él sabe lo que está diciendo. No, pero es que él es parte ya del entramado. Pero exactamente. Pero porque él es parte ya de esto. Después que concluye. De este sistema que quiere contradecirnos. Exacto. A lo que tú ves con tus ojos. Es como cuando tú ves, cuando matan dos y la defensa del criminal dice, usted no vio nada. Es mentira. Pero yo estaba ahí sentada cuando él mató dos. Sí. No, eso es mentira suya. Usted estaba mirando para atrás en el momento. Y usted estaba ahí, usted me vio que yo estaba mirando para atrás. Y yo le estoy describiendo cómo estaba el criminal, qué arma tenía, qué pantalón tenía vestido, qué poloché tenía, si tenía gorra. Todo eso se lo estoy diciendo. Y en la cámara se nota que toda la vestimenta que yo digo de ese criminal era la que tenía. Era la que tenía. Entonces yo estaba viendo. Entonces yo estoy viendo, señor Isidoro Santana, todo lo que sucede en el país. Parece que usted no ve las construcciones. Si buscamos el nivel solamente de construcción en el país, a nivel nacional, usted va a encontrar más de 500.000 de haitianos trabajando. Solamente en la construcción a nivel nacional, conjuntamente con la agricultura. Solamente ahí. Y si se va al trabajo informal, usted va a encontrar 1 millón de haitianos en la calle, en el trabajo informal. Como va a encontrar 200.000 venezolanos en el trabajo formal e informal. En el país. Entonces, no juguemos con la verdad. No nos engañemos. Vamos a buscar solución. No, el profesor ¿Qué es lo que manda? Parece que... Vamos a buscar el mecanismo de resolver. Pero con la mentira no se resuelve nada. Se agudiza el problema. Pero ese estudio, yo al fin y al cabo, después que estaba leyendo todo eso y que vi tanta comunicacionalidad,
lo que me di cuenta, digo, bueno, parece que ante el problema que estamos pasando ahora con la migración haitiana y esta presión social que hay, lo que se está buscando es, ciertamente como tú apuntas, dar un calmante, un vermífugo, como decía uno antes ahí en San Juan, para que la gente como que baje y vea que esa realidad realmente no es como mucha gente la percibe, pero es que debe la población, debe el gobierno y mucha gente entender de que, mire, lo que usted considera que es la población dominicana, no es que todos somos así. Hay gente que siquiera ha tenido la oportunidad siquiera de pensar un chin. Fíjese cómo yo he puesto este tema aquí y muchos de ustedes que nos están mirando ahora han reaccionado de una forma que dice, pero ven acá, lo que Henchi está diciendo es verdad. Porque solamente lo que yo salgo aquí a la calle, aquí en mi pueblo. Ya con eso yo me doy cuenta que es imposible. Te puse el ejemplo de los adolescentes. Claro. De los niños y ya los que crecieron. Claro. Lo del niño de ahora, no es difícil tú decirle, ¿tú has visto haitiano? Exactamente. Pregúntale a un niño de 7, 10 años. Claro. No, en casa trabaja una. Sí, exactamente. O ahí al frente, en mi casa la construyeron haitianos. Exactamente. O sea, es normal, ahora conté más a los que ya tienen mayoría de edad. No, y si recorren la calle, ven, pasan por una construcción y ven que son haitianos. No, y si se siguen moviendo, ven que la que está vendiendo la cosa es haitiana. Sí. Si siguen moviendo, se ve que el que está vendiendo es haitiano. El motoconchita. Si el motoconchita es haitiano. Si se monta en un carro público, es haitiano. Si va al mercado. Ahí es que se da banquete. Ahí es que se da banquete. ¿No entiendes? Sí. Ve, entonces. Pero vamos a llevar a Isidoro pero, profesor, a dar una vuelta al profesor. Me gustaría al amigo Isidoro, al profesor, vamos a dar una vueltecita para justificar el levantamiento de ese estudio, para poder decir, porque ¿qué va a pasar con esto? Que las bocinas de los organismos que imperan en el país, las ONG, él le está dando un instrumento, porque eso también tiene su objetivo. Con eso, el Centro Montalvo, el Nacer Perdomo y todos estos grupos, Altagracia Salazar, Uchi Lora, Marino Zapete, Eddie Feble, Juan Bolívar, ahora van a estar felices, porque ahora sí van a hablar a favor del gobierno. Fíjense lo que es esta vida, Las personas que yo he mencionado son contrarios a muerte al gobierno y a la corrupción. En eso no claudican ni se comen un pedazo de pan con el gobierno, ni se sientan a la mesa. Ahora, con este informe de Isidoro Santana, ellos se sientan a degustar ese manjar. Eso que yo mencioné, disfrutan porque ahora tienen de qué hablar y decir que la percepción está errada de los dominicanos. Mira ahí un informe del gobierno. Mira un informe donde habla, y lo está diciendo nada más y nada menos que el ministro de Planificación y Desarrollo del gobierno, Isidoro Santana, miembro exclusivo de la sociedad civil, que ahora ya ni es civil ni es militar, no sabemos lo que es, pero está al servicio. Y ahora se presta a rendir este informe y a decirle a esta sociedad que en 5 años apenas hemos logrado que entre al país por la efectividad de la frontera, porque entonces yo a veces quisiera como que quienes analizan y hablan, nunca se le olvide que hay personas que tenemos un poco de cabello todavía y no lo usamos nada más para peinarnos, sino para pensar. ¿Qué contradicción tiene ese informe con lo que dice el ministro de las Fuerzas Armadas y el CEFON y la Dirección de Migración, que han devuelto 150,000, 200,000 haitianos en los últimos meses, si en 5 años no me han entrado 50,000? Entonces, ¿de dónde diañe que han devuelto? ¿A quién es que han devuelto? La Dirección de Migración y el CEFON. Entonces, yo quiero... ¿Tú te das cuenta que lo que quieren es relajar con uno? No, conmigo no. Oye, ¿tú te das cuenta que lo que quieren es relajar con uno? Con mi inteligencia nadie juega. Y por eso yo si seguimos buscando más datos emitidos por organismos del gobierno internos, nos damos cuenta que es una falsa. Que eso es una falsa. ¿Qué contradicción? ¿Por qué me estuve diciendo que ha devuelto 150,000?
Oye, ¿cómo es? Si no me entraron 50 pero, ¿verdad? en 5 años. Pero discúlpame. Entonces, señor ministro de las Fuerzas Armadas, No, pero que... usted le está hablando mentira a la sociedad y el CEFRON. No, según el estudio. Según el estudio, Migración y el ministro de las Fuerzas Armadas son unos mentirosos. Entonces, no le sigan diciendo al país el trabajo de efectividad que lleva devolviendo haitianos que ingresan, que ya sobrepasan los 150,000. Y entonces, ¿cómo juegan así? Traten de ponerse de acuerdo. No, pero es que así no. Pónganse de acuerdo. O sea, mira, tú sabes, por eso es que la gente... Por eso es que uno tiene que decir, pero por Dios, no jueguen con la capacidad de los dominicanos. No, es que yo creo que todo el mundo es así. No, todo el mundo. Está bien que hay una parte importante de los dominicanos, es verdad. Por eso que aquellos se tienen prestan. Claro, Los que claro, se prestan a eso, yo claro. los felicito. No, y no es posible. Y yo no me estoy en desacuerdo con ellos. Los que nos quieran llamar xenófobos porque no aceptamos esos números, que me llamen. Que yo lo acepto, que me yo digan. no creo ese trabajo. No lo Ahora creo. no jueguen con mi inteligencia. No lo creo, no es así. Eso es falso. Señor Isidoro Santana. Tienen no que jueguen. revisar esos datos. Revisen. Pónganse de acuerdo. Eso es un calmante. Analicen, sí. Eso es un calmante. Pero un calmante de mala clase. Sí, de mala clase, sí. Yo creo que esos Sí, calmantes sí. que ya están descontinuados. Sí, Había uno que lo cambiaron. o de los calmantes que se han hecho en Novaldín, ¿tú te acuerdas? Novaldín, claro. Novaldín lo sacaron porque hacía daño. Sí, a ver. No me da un Novaldín, que ya está descontinuado, señor Isidoro Santana. Y eso no se usa. Sí. Y anteriormente a uno le daban a los niños mejorar. ¿Tú te acuerdas de eso? Mejorar, sí. Mejorar. Y eso no existe. Ya ni mejorar. Ahora se llaman Winazol. Sí. Entonces el Winazol por lo menos hace el efecto. Sí. Ahora, el que usted me quiere dar, Isidoro Santana, yo creo que no logró el efecto que usted deseaba. Revisen eso. Por eso es que la gente, hay muchos datos que son emitidos por organismos del gobierno que la gente no cree. Miren el caso particular el crecimiento de la mortalidad infantil en la República Dominicana. Ayer lo estuve chequeando también. ¿Tuviste el desastre? Otro trabajo que hay. Más de 30 muertes en este año. Pero recuerda que solamente en el Robert Reed Cabral. Pero eso es increíble, eso da miedo. Acuérdate aquel escándalo. Ah, sí, 11. En un fin de semana. En un fin de semana. Sí, 11. En un fin de semana. Pero que ahora. Pero estos son recién nacidos. Sí, mueren antes del mes. Antes del mes. Claro, que dentro de la medición de la mortalidad infantil, ¿entiendes? El promedio precisamente es 30 días. Después de 30 días, el niño sale de los elementos de medición para considerar la tasa de mortalidad infantil. Sí. O sea, después de los 30 días ya no entra dentro de la tasa de mortalidad, sino se habla entonces de la mortalidad media. Sí. ¿Entiendes? Porque por eso es que yo tengo que querer la Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo tengo que defenderla. Sí. Porque si no, yo no estuviera aquí, como se lo dijo cuando tuvieron las autoridades aquí. No tuviéramos ninguno de los dos. ¿Entiendes? No tuviéramos ninguno de los dos. Sí. ¿Entiendes? Yo estoy hablando, yo no soy estadístico ni nada de eso, no solamente allá abajo. No. Nosotros no somos estadísticos. No. Pero nos tocó dar estadística exactamente, en la universidad dentro para de el área económica. Del área económica. Entonces nosotros tenemos bastante conocimiento de lo que son las estadísticas, porque para la medición de los números también son estadísticas. No necesariamente. Entonces, por obligación, nosotros las curvas y las líneas gráficas de las estadísticas tenemos que manejarlas. Así es. Y saber por qué son y por qué dan esos porcentajes. Exactamente. Y entonces la misma medida, sí, uno debe entender que, señores, fíjense. Yo no fui a la escuela. Sencillo. Con estos genios, tengo que volver a la escuela. Pero me sorprende lo del profesor, porque el profesor no puede saltarme con unas cosas así, habiendo él ilustrado a uno, ¿entiendes? Que había que poner el cerebro a pensar, y más cuando nos referíamos a temas económicos y demográficos. Pero hay que decir lo siguiente, mira Cuetacuri, y atención, amables amigos. 192 muertes de niños que no alcanzan el primer mes, como estoy diciendo, de nacidos en este trimestre con respecto a un periodo igual. O sea, los 3 primeros meses de este año 2018 se han registrado unas 60 y algo. 60 y algo de muertes. Dice este informe. Eso establece 2 por día. Que el incremento mínimo. Sí, más o menos. Sí, promedio. Promedio. 2 diarios de muerte materno infantil. Óyeme, eso es serio.
Dice el incremento de 192 muertes en niños que no alcanzan el primer mes de nacido en este trimestre, o sea, enero, febrero, marzo, con respecto a igual periodo del año pasado 2017, confirma que la mortalidad infantil se mantiene elevada en el país. No está disparada. La estadística refleja que en el boletín semanal de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública indican que 793 bebés fallecieron en el primer trimestre de este año, mientras que en el 2017 fallecieron 601, que es un incremento de un 31.9%. En el caso de la maternidad que tú señalabas, la maternidad San Lorenzo de los Minas, de 796 nacidos registrados al 31 del mes pasado de marzo, un 22% falleció antes de cumplir los 28 días de nacimiento. Pero me gustaría ahí, perdón, Henchi, que el señor Isidoro Santana fuera y buscara las estadísticas del hospital de la maternidad San Lorenzo de los Minas, para que observe que de ese 22% de los 700 y tantos nacidos, que equivale a casi 22, que casi un cuarto, una quinta proporción de eso. Estamos hablando de que es bastante alto, más de 100. ¿Más de 100? Más de 100 en ese solo hospital. En ese sí. Casi 100. Unos 88 niños que fallecieron de los 192. Alrededor de 88 fallecieron en esa maternidad. Busque la proporción de partos de enero a marzo de embarazadas haitianas, de parturientas haitianas, en el Hospital San Lorenzo de los Minas, donde se ha visto la denuncia que de la mayoría de las camas para parto están ocupadas por haitianas. Entonces, la proporción por la cual se ha disparado la tasa de mortalidad materno-infantil en la República Dominicana, esos indicadores que están mostrándose ahí, en vez de reducirse, van a ir en incremento todos los años, porque la cantidad de haitianas que van a parir, señor Isidoro Santana, a los hospitales de la República Dominicana, sin condiciones, son las generadoras de esa tasa de muerte que se ha incrementado. ¿O acaso usted no puede relacionar esas estadísticas que usted está mostrando, que incluye esa mortalidad materno-infantil, a los partos sin condiciones, claro, como llegan las haitianas, claro, así es, a los hospitales claro, de República Dominicana? Y las adolescentes también. Entonces, ese incremento es de extranjeros, porque las dominicanas van a chequearse, las haitianas nada más van al parto, y un parto sin chequeo corre todo el riesgo de que esa criatura en menos de los 30 días pueda fallecer. Sí, claro, claro. Por múltiples razones, Claro. que todos conocemos, aún sin ser médico. Entonces, revisemos esta estadística. Mira otra contradicción. La tasa de mortalidad infantil, que si es más seria, el Ministerio de Salud y los hospitales materno-infantil deberían de dar la información, cuántos son de extranjeros y cuántos son de dominicanos. Porque esa tasa que se está disparando, esas estadísticas que van en incremento, que nos está convirtiendo en un país africano, que nos está convirtiendo en un país haitiano, donde no hay control de natalidad, donde no hay hospitales que puedan salvar vidas. Entonces, por el incremento que estamos siendo sometidos los hospitales dominicanos, con la misma capacidad de siempre, y recibiendo pacientes sin ningún tipo de seguimiento, obliga a que los médicos se le quiera considerar que es inteligencia médica. La evaluación que va a hacer el Ministerio de Salud ante esta peligrosidad de las normas que se establecen para preservar la vida materno-infantil. Esas normas siguen siendo las mismas. Los médicos están cumpliendo con los procedimientos normativos. ¿Quién no está cumpliendo?
las parturientas. Entonces, el problema está, señor Isidoro Santana, en que pida las estadísticas de esas 192 muertes materno-infantil y averigüe la nacionalidad. Sí, que sí. le va a dar una proporción. Sí, claro. ¿Seguro? Sí, 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 sí. Y le va a decir a Ellos- usted que no puede ser que 50.000 haitianos que entraron ya hayan generado tantas muertes en los hospitales como consecuencia del descuido que hay en la maternidad por parte de las haitianas. Sin lugar a dudas, entonces, esa maternidad, esa muerte materno-infantil, lamentablemente proviene de extranjeros y extranjeras aquí en el país. Pero hay que decir lo siguiente. Ciertamente en la República Dominicana nuestras mujeres han entendido y están teniendo la suficiente conciencia de entender de que el proceso de gestación es un proceso muy delicado, sobre todo que hay que hacer lo posible de conocer y garantizar la vida desde la gestación hasta el parto y después, con más razón, de toda aquella criatura que se concibe. Ahora bien, sin embargo, fíjense, ellos hablan de un 22%, de un 22.8% de la muerte materno-infantil provienen de haitianas. Ellos lo plantean. Pero sin embargo, eso te dice a ti sin embargo, es que una eso es tasa- tímido. Que eso es tímido, Un 22, claro. cada vez que Claro, te dan una estadística claro. del 22.8, Claro. duplícala. Así es. Entonces, Duplícala. consciente de que no se cree en las cifras que generalmente emiten los organismos, porque de decir la realidad de Es eso espantoso. significa que es un escándalo. Sí. Y me hablan de un 22.8% de muerte materno-infantil en esas maternidades, Altagracia, San Lorenzo de los Minas. Pero hay que decir lo siguiente también. Fíjense cómo aún nosotros, aquí en nuestro territorio, las diferentes variables económicas y demográficas, tenemos que verla en función de aquellos aportes en cifra de extranjeros generalmente indocumentados. ¿Por qué? Porque es entendible de que una paciente en estado de gestación, para ir a una clínica o ir a un hospital, es todo un proceso, es todo un expediente que hay que hacer para darle seguimiento a eso. ¿Y cómo tú le Sin das un embargo, expediente? por la cultura, ¿Cómo tú le das un expediente a un ilegal a un ilegal que no tiene documento? que no tiene documento. O sea, ¿cómo puede una haitiana registrarse en la maternidad si no tiene documento? Fíjate, Entonces el temor yo conozco un caso. de ir a un hospital a dar un seguimiento a un embarazo No, y además que y están conscientes que por razones humanitarias a la hora del parto hay que sacar al muchacho. No puede hacer más nada, sacar al muchacho. Ahora, ¿cómo viene esa criatura? Claro, ¿Cómo viene incluso claro, la madre? claro, Las condiciones higiénicas y Sí, todo. sí. Porque realmente Eso también es parte. la tasa de mortalidad infantil, esa es una de las cosas. Desatención, Sí, insalubridad, lógico. deficiencia alimentaria, ¿A dónde va ese niño después que nace? el ambiente en donde la mamá desarrolló el embarazo. Sí, y la cultura. Entonces, la cultura de el las bajo, haitianas, el bajo nivel educativo. de cómo cuidar a un niño, Correcto. te da también una proporción de que cuando ese niño sale del hospital, porque todos sabemos que en los partos normales al otro día es para la calle, Sí, así es. es para la casa que va la mamá. Sí. Entonces, cuando ese niño retorna al hospital por diferentes síntomas, ¿qué sucede con eso? Bueno, que tal vez cuando llega, la probabilidad de salvar la vida se reduce. Sí, Porque sí. también tardan las madres, desconocedoras del procedimiento, del cuidado del niño, y también bajo el esquema de tormento, de ser ilegal, todo eso conlleva que cuando ya llevan el niño, está en una situación tan crítica que lo más normal es que fallezca. Eso Sí. es parte también También hay que ver. de los pronósticos. Sí, claro. Porque sí. eso me lo han dicho de la no algunos proyección de vida del feto, A mí me han dicho del niño. médico ginecosteta de la maternidad, que conozco bastante, de ambas, en lo cual me reúno a veces, que si no fuera porque ellos sintieran el valor de lo que es un ser humano, de lo que es un niño, pero que no es tan fácil para un médico
dominicanos atender un parto de una haitiana. Sí, y sobre todo hasta Y ellos saben que tienen por que... problemas de comunicación, que es el No fundamental todo, que no. ellos plantean Ellos envuelven todo. desde un inicio. Sí, Porque envuelven cuando todo. le presentan a la paciente, que le lleva a la paciente, Sí. ellos tienen que preguntarle algunas cosas, Y tienen que incluso poner una gente adentro buscar un que intérprete. hable para que le pueda ir diciendo qué hacer. Exactamente. O sea, es una Porque- situación, pero eso no lo tiene Isidoro en el informe. Pero está bien de que No el está. niño No da está. síntomas de que va a salir. Sí. Pero entonces hay una serie de información previa Claro, que que el médico ginecólogo necesita. conocer. Sí. ¿Entiendes? Porque si un niño, un embarazo que no se atendió nada en ningún momento, ya vamos a sacarlo eso. ¿Qué prevención vamos a tener? No tenemos ningún indicio que diga cómo fue el desarrollo de ese embarazo. Pero está pasando lo mismo también con todas estas adolescentes con alto nivel anímico. No, haitianas también, No, no, de alto no, riesgo que le no, están no, llegando, no, que se ha ido incrementando Pero también. no, dominicanas también. No, las dos cosas, también. porque esa ya tenemos un incremento elevado. ¿Entiendes? Exactamente. Sí. Entonces, problemas de anemia. Es el número uno. Exactamente. Entonces ya tú no puedes tener anemia en tu cuerpo, ¿entiendes? Y también tener tú un embarazo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Anemia también. Anemia al cubo da eso. Sí. ¿Tú comprendes? Ahora, y cuando yo estaba en el Banco Mundial, en Naciones Unidas, uno de los dos, y que yo veía que la tasa de crecimiento demográfica del país era 2.45. ¿Y ahora por dónde anda? No, bueno, pero imagínate. ¿Por dónde andará? ¿En qué año fue eso? Está hablando del año 99, 2000, No, pero eso, 2001, no, eso está muy lejos de ahí. cuando el Centro de Población de las Naciones No, Unidas pero eso está muy lejos. uno de por ahí. hacía, entonces, ¿cómo andará la tasa de No, no. crecimiento poblacional demográficamente en el país? ¿Por dónde andará? Bueno, si la medimos sobre la base de lo nacional, o sea, de lo que está legal, de extranjeros en condición de legalidad, y los dominicanos, porque hay que entender que hay muchos de ellos que se han hecho nacionales, o sea, están en condición regular aquí, y entonces por eso se mide. Cubanos, hay muchos haitianos legales, muchos. Hoy los chinos, Cubanos, chinos, argentinos, venezolanos, venezolanos, que ya es por que es la cantidad es industrial. la segunda migración importante del país. ¿Y qué otra nacionalidad más? No, y la más hay haitiana, mucha que es la gente? menor. La haitiana. Sí, porque son 50,000. Entonces, aquí ahora mismo hay más venezolanos Sí, que haitianos, que ¿verdad? haitianos. Según Sí, ese... según el profesor. Sí, según No, el pero eso profesor. está fuerte. Yo lo felicito, pero... Amén. Vámonos al cambio. Sí. Vámonos con los comerciales y las noticias. Retornamos aquí con Primera Hora, el matutino por Teleimpacto.